Me llamo Blanche y tenía 15 años cuando mi madre me abandonó en un aeropuerto. Lo recuerdo como si fuera ayer, un simple encogimiento de hombros, un billete de $200 en mi mano, y ella alejándose con su nuevo esposo y sus hijos. Ese instante, allí mismo en la puerta 24, rompió todo lo que yo pensaba que significaba tener una familia y ser amada. Lo que jamás imaginé es que esa traición tan dolorosa me llevaría a descubrir la verdad sobre mi pasado, y terminaría cambiando mi vida para siempre. Antes de contarte cómo pasé de ser la chica abandonada en la puerta 24 a encontrar a mi verdadera familia, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y claro, no olvides darle like y suscribirte, porque créeme, querrás quedarte hasta el final para saber qué pasó cuando mi madre regresó y encontró mi habitación completamente vacía. Mi infancia con mamá. De niña, mis recuerdos con mi madre eran en su mayoría felices. Los fines de semana íbamos al parque del barrio, y ella me empujaba en los columpios hasta que el estómago me daba vueltas de emoción. En mi 6º cumpleaños horneó un pastel de chocolate que salió todo torcido, pero lo decoró con serpentinas hechas a mano que llenaron nuestro pequeño departamento de colores. No teníamos mucho, pero nos teníamos la una a la otra. Y en ese entonces, yo creía que eso bastaba. El divorcio que lo cambió todo. Cuando tenía 8 años, regresé de la escuela y encontré a mis padres sentados en extremos opuestos de nuestro viejo sofá. El aire se sentía tan pesado que apenas podía respirar. Con palabras frías y genéricas, me dijeron, a veces los adultos dejan de amarse. Esa noche me dormí abrazando a mi conejo de peluche, escuchando sus discusiones a través de la pared. Poco después, mi madre obtuvo la custodia principal y mi papá se fue apagando de mi vida. Primero lo veía cada 2 fines de semana, luego una vez al mes, hasta que solo quedaba su nombre en mi acta de nacimiento y un recuerdo cada vez más borroso. La llegada de Richard. La rutina de vivir solo con mamá no era fácil. Ella trabajaba en 2 empleos, mesera durante el día y limpiando oficinas por la noche. Yo me acostumbré a las cenas de microondas y abrir la puerta de casa con la llave que llevaba colgada al cuello. A pesar de las dificultades, había cierta estabilidad, sabía cuáles eran las reglas y sobre todo, sentía que era el centro de su mundo. Pero cuando cumplí 13, todo volvió a cambiar. Mamá conoció a Richard en el restaurante donde trabajaba. Era un hombre de negocios adinerado que siempre dejaba propinas exageradas y pedía que lo atendiera solo ella. Nunca olvidaré cómo se le sonrojaban las mejillas cuando hablaba de él, ni cómo describía su traje elegante y esa forma en que la miraba, como si fuera alguien especial. Su romance fue un torbellino. A los 6 meses, Richard ya le había dado un anillo de diamantes tan grande que parecía un chiste en la mano gastada de mamá. Y, casi sin darme cuenta, estábamos empacando para mudarnos a su enorme mansión en los suburbios. Piscina, cine en casa, más baños de los que podía contar. Pero la casa venía con 3 nuevos inquilinos, los hijos de Richard. Olivia, de 14 años, me miraba siempre con desdén, haciéndome sentir pequeña. Jackson, de 12, era callado y apenas me dirigía la palabra. Y Zoe, la menor, de 10, al principio fue amable, hasta que empezamos a vivir juntos. Entonces su simpatía desapareció como si nunca hubiera existido. Desde el principio supe que yo no encajaba en esa familia prefabricada. Richard era correcto conmigo, pero distante. Sus sonrisas y palabras cariñosas estaban reservadas únicamente para sus hijos. Las cenas familiares se convirtieron en momentos incómodos, donde se hablaba de colegios privados, membresías en clubes exclusivos o casas de vacaciones, temas de un mundo al que yo nunca había pertenecido. Lo que más dolía era ver cómo mi madre cambiaba. La mujer que antes recortaba cupones y buscaba ofertas ahora hablaba de marcas de diseñador, blanqueaba sus dientes y llamaba a nuestra vida anterior los años de la lucha, siempre con una risita nerviosa delante de los amigos de Richard. Era como si se estuviera deshaciendo de su piel antigua, y conmigo dentro de ella, intentando encajar. Aún así, yo no me rendía. Me ofrecía a ayudar a Olivia con las matemáticas, elogiaba los dibujos de Zoe, intentaba hablar con Jackson sobre sus videojuegos. Pero mis intentos rara vez funcionaban. Respuestas cortantes, miradas frías, o directamente silencio.
Una de las memorias más dolorosas fue escuchar a Olivia hablar por teléfono con una amiga y decir: el nuevo matrimonio de mi papá viene con equipaje, y ese equipaje es ella. Sí, yo era el equipaje. Un viaje que lo cambiaría todo. Cuando se acercaba el verano, Richard anunció con entusiasmo unas vacaciones familiares en Bali, 2 semanas en un resort privado con villas y mayordomos. Por un momento me sentí emocionada. Quizás ese viaje sería la oportunidad de por fin encajar, de sentirme parte de esta nueva familia. Pero mi ilusión se derrumbó rápido. Mi madre llevó a los hijos de Richard de compras para el viaje, comprándoles trajes de baño de diseñador y ropa nueva. A mí me dijo, con una sonrisa distraída, que yo ya tenía suficiente ropa. Tuve que usar mis ahorros de niñera para comprarme un traje de baño sencillo, un entero azul que parecía un trapo al lado de los bikinis caros de Olivia y Sui. Una semana antes de la partida, escuché algo que me heló la sangre. Pasaba frente a la habitación de mi madre cuando oí la voz de Richard en tono bajo. ¿Y qué vamos a hacer con Blanche? Ya está todo arreglado, respondió ella con indiferencia, como si no estuviera hablando de su propia hija. No será un problema. Esa noche, cuando la enfrenté, solo se rió y dijo: «Ay, cariño, son cosas de adultos. No te preocupes». La mañana del viaje, la casa era un torbellino de maletas y risas. Vi cómo cargaban sus nuevas compras en la camioneta de lujo de Richard. Pero cuando busqué mi pasaporte en la pila de documentos sobre la encimera, no estaba ahí. Cuando le pregunté a mi madre por mi pasaporte, murmuró algo como que lo tenía en su bolso y me apuró para que siguiera caminando. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que todas las señales estaban ahí, gritándome en la cara, pero yo me negaba a verlas. El modo en que evitaba mirarme a los ojos mientras íbamos en el coche rumbo al aeropuerto. El silencio incómodo cuando mis hermanastros discutían entre ellos quién se quedaría con el asiento de la ventana, y nadie mencionaba dónde iba a sentarme yo. Incluso el detalle de mi maleta, mucho más pequeña que la de los demás, como si mi viaje estuviera destinado a ser distinto desde el inicio. Pero en ese entonces tenía apenas 15 años, y lo único que deseaba era convencerme de que, al fin, era parte de una familia. Así que ignoré esas alarmas que sonaban en mi cabeza y me aferré a la ilusión. El aeropuerto era un laberinto caótico, viajeros corriendo con maletas que chirriaban, familias despidiéndose entre lágrimas, empleados de aerolínea dando indicaciones apresuradas. Richard lideraba nuestro grupo con la seguridad de alguien acostumbrado a controlar cada detalle. A su lado, mi madre caminaba erguida, sujetando con fuerza su bolso de diseñador, como si aquel accesorio fuese ahora su armadura. Olivia, con su expresión permanente de desdén, Jackson con su silencio incómodo y Zoe, todavía con un destello de emoción en los ojos, avanzaban detrás de ellos. Yo quedaba relegada al final, arrastrando mi pequeña maleta y esforzándome por no perder el paso. Cuando llegamos al mostrador de facturación, Richard entregó los pasaportes y la confirmación de la reserva a la empleada de la aerolínea. Observé cómo los deslizaba sobre el mostrador, uno por uno, 5 en total. No 6. Sentí un frío recorrerme la espalda. Vi cómo la mujer imprimía y repartía los pases de abordar, uno para Richard, otro para mamá, 3 más para Olivia, Jackson y Sui. A mí no me dio nada. Disculpe, dije, acercándome al mostrador. Creo que se olvidó de mi pase de abordar. La empleada frunció el ceño. Solo tengo a 5 pasajeros en la reserva, respondió, mirando la pantalla con confusión. Richard carraspeó y con un tono cortante añadió: «Tu madre tiene que hablar contigo. Nosotros iremos pasando a seguridad». Él y sus hijos se alejaron empujando el carrito de maletas, sin siquiera voltear. Mamá me tomó del codo y me llevó a un rincón cerca de una tienda de recuerdos. Su cara estaba rígida, con una mezcla de frialdad y fastidio que me heló la sangre. «Escucha, Blanche», dijo en un tono demasiado sereno, como si quisiera terminar la conversación rápido. «Ha habido un cambio de planes. No vas a venir con nosotros a Bali». Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. «¿Qué?» Mi voz se quebró. «¿He hecho algo mal?» Ella suspiró, lanzando una mirada nerviosa hacia Richard y los niños,
que ya se acercaban a la fila de seguridad. Richard cree que este viaje debería ser solo para nosotros y sus hijos, me dijo, casi como si hablara del clima. Una oportunidad para que se unan como familia. Pero yo también soy tu familia. Le respondí, con un nudo en la garganta. No armes un escándalo, susurró entre dientes, mientras rebuscaba en su bolso. Sacó un fajo de billetes, lo dobló y lo apretó contra mi mano. Aquí tienes $200. Arréglátelas. Toma un taxi de regreso a casa. La miré con los ojos muy abiertos, sin poder creerlo. ¿Me vas a dejar aquí sola? Ni siquiera tengo llave del departamento. Ella se encogió de hombros, con esa misma indiferencia que luego se volvería una pesadilla recurrente en mis sueños. La señora Peterson, la vecina, tiene una copia. Estarás bien. Eres lo suficientemente madura para cuidarte. Se inclinó apenas, me dio un beso seco en la frente y murmuró. Te llamaré cuando aterricemos. Y sin más, se dio media vuelta. El sonido de sus tacones resonó sobre el suelo brillante mientras se alejaba para reunirse con Richard y sus hijos. Nunca miró atrás. Olivia, en cambio, sí lo hizo. Cruzó su mirada con la mía y esbozó una sonrisa burlona antes de desaparecer tras el control de seguridad. Me quedé inmóvil, clavada en el suelo, con los billetes temblando en mi mano. A mi alrededor, el aeropuerto seguía con su rutina. Viajeros corriendo para no perder el vuelo, familias abrazándose, los altavoces anunciando destinos lejanos. Pero para mí, todo se detuvo. El peso de la traición me aplastaba el pecho. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas, calientes y veloces, hasta que me dejé caer en un banco cercano, incapaz de contener el llanto. Algunos pasajeros me lanzaban miradas fugaces, mezcla de curiosidad y compasión, pero ninguno se detuvo. Para ellos yo no era más que parte del paisaje, una adolescente llorando en medio del aeropuerto, fácil de pasar por alto, fácil de olvidar. El tiempo se volvió cruel. 1 hora. Luego 2. Luego 3. Me descubrí mirando el tablero de salidas, viendo cómo el vuelo a Bali cambiaba de embarcando a partió. Cada actualización era como una nueva cuchillada que me recordaba que se habían ido sin mí. Llamé una y otra vez al celular de mi madre. Siempre buzón de voz. Le envié mensajes, todos quedaron en entregado pero jamás hubo respuesta. Al final, con la rabia superando por un momento a la tristeza, escribí, ¿te estás divirtiendo en primera clase después de abandonar a tu propia hija en el aeropuerto? Espero que el ascenso de categoría haya valido la pena. No obtuve ninguna contestación. Y en el fondo sabía que no la iba a obtener. Mi madre ya estaría sentada junto a Richard, brindando con champaña, disfrutando la vida como si yo no existiera. La tarde se fue apagando y el aeropuerto se vació poco a poco. Las tiendas cerraban sus cortinas metálicas, el eco de los anuncios retumbaba en el techo y el silencio empezaba a pesar. Con la batería del teléfono agonizando y solo $200 en el bolsillo, me refugié en el baño. Me incliné sobre el lavabo, me eché agua fría en la cara y levanté la vista al espejo. La chica que me miraba desde allí parecía otra persona. Ojos hinchados, rojos, y una expresión que mezclaba tristeza y desamparo. Fue en ese instante cuando lo comprendí. El hilo invisible que me unía a mi madre, esa certeza de que siempre estaría para protegerme, se había roto para siempre. Ya habían pasado 6 horas desde que me dejó. Yo iba de un banco a otro, como un fantasma, viendo a familias completas partir hacia sus aventuras mientras mi mundo se desmoronaba. Y justo cuando la batería de mi celular estaba a punto de agotarse, un guardia de seguridad se acercó con paso firme. ¿Todo bien, señorita?, me preguntó, con una mezcla de sospecha y preocupación. Lleva aquí varias horas. Tragué saliva y mentí, incapaz de soltar la verdad. Estoy esperando a que vengan por mí. Quedaron atrapados en el tráfico. El guardia me miró con duda, pero al final solo me advirtió que no dejara mi maleta sola y se alejó. Una ola de vergüenza me cubrió por completo. ¿Cómo iba a admitirle a un extraño que mi propia madre me había abandonado? Cerca de las 8 de la noche, caminé sin rumbo hasta un restaurante del aeropuerto que seguía abierto.
Me senté en la barra y pedí lo más barato del menú, una porción de papas fritas. Quería ahorrar lo poco que me quedaba de dinero. La camarera, una mujer de ojos amables con una placa que decía Gloria, me sirvió el plato y luego se detuvo, observándome con atención. ¿Estás bien, cariño?, me preguntó con voz suave. Parece que has estado llorando. Intenté sonreír, pero lo que me salió fue más bien una mueca. Estoy bien, solo ha sido un día largo. No insistió. Se alejó unos segundos y volvió con un batido de chocolate que yo no había pedido. Invita a la casa, dijo, guiñándome un ojo. Sea lo que sea que te pase, el azúcar y el chocolate nunca hacen daño. Ese pequeño gesto de bondad estuvo a punto de hacerme romper en un llanto aún más fuerte. La miré con gratitud, apenas pudiendo articular un gracias entre el nudo que me apretaba la garganta. Mientras comía lentamente las papas y bebía el batido, empecé a desplazarme por los contactos de mi celular, buscando a alguien, a cualquiera que pudiera ayudarme. Mi lista de opciones era tristemente corta. Mis antiguas amigas de la escuela se habían ido alejando desde la mudanza, y en el vecindario de Richard nunca logré encajar. Le escribí a 2 amigas de mi madre, mujeres que antes eran parte de nuestras vidas. Una nunca respondió. La otra solo contestó con un mensaje seco: estoy fuera de la ciudad, lo siento. Fue como recibir otra bofetada. Cuando mamá decidió rehacer su vida con Richard, había dejado atrás no solo nuestro pequeño apartamento y las compras de supermercado barato, también a las personas que habían formado nuestra red de apoyo. Desanimada, seguí deslizando la pantalla del teléfono hasta que un nombre me hizo detenerme en seco. Papá. No hablábamos desde hacía más de 3 años. La última vez fue una llamada incómoda en mi cumpleaños número 12. Después de eso, desapareció de mi vida como si la tierra se lo hubiera tragado. Mamá siempre insinuaba que ya no quería saber de mí, que tenía otra familia que era su prioridad. Tu padre ya siguió con su vida, me decía. Algunos hombres simplemente no sirven para ser padres. Me quedé mirando su contacto, con el dedo temblando sobre el botón de llamada. ¿Y si me rechazaba también? ¿Y si mamá tenía razón y él no quería saber nada de mí? El solo pensarlo me desgarraba el alma. Regresé al baño del aeropuerto y me encerré en un cubículo. Saqué fuerzas para ensayar lo que diría. Hola, papá. Soy Blanche. Sé que ha pasado tiempo. No, sonaba demasiado casual. Hola, soy Blanche. Perdona que te moleste, pero estoy en un problema. Mejor, pero seguía sin sonar bien. Al final, la desesperación pudo más que mi orgullo. Con los dedos temblando, apreté el botón de llamada y contuve la respiración mientras sonaba el tono. 1 vez, 2, 3. Justo cuando pensaba colgar, una voz profunda contestó. ¿Hola? Ese sonido, tan familiar y a la vez tan distante, me dejó muda por un instante. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, repitió. Papá, susurré, con voz débil y temblorosa. Hubo un silencio breve, seguido de un quiebre en su tono. Blanche, ¿eres tú, cariño? El solo escuchar la preocupación en su voz rompió algo dentro de mí. Papá, necesito ayuda, dije, y entonces todo salió de golpe, entre sollozos. Le conté del nuevo matrimonio de mamá, de la mudanza, del viaje a Bali, del billete de $200, del momento en que me dejó sola en el aeropuerto. Las palabras se atropellaban unas con otras, apenas comprensibles entre lágrimas. ¿Me estás diciendo que tu madre te dejó sola en el aeropuerto?, preguntó, y ahora su voz tenía un filo de enojo. ¿Dónde estás exactamente? ¿En qué aeropuerto? Le respondí con miedo, esperando que me dijera que llamaría a servicios sociales o que me mandaría dinero para un hotel. Pero en lugar de eso, su tono se volvió firme. Quédate exactamente donde estás. Yo mismo voy a recogerte. Me tomará unas 3 horas llegar, pero voy en camino. ¿Puedes estar a salvo hasta entonces? ¿Vas a venir aquí?, pregunté, incrédula. No tienes que hacerlo. Puedes solo ayudarme a volver a casa. Blanche, me interrumpió con fuerza, voy por ti. Busca el mostrador de la aerolínea con la que viajaba tu madre. Cuéntales lo que pasó.
Yo llamaré antes para asegurarme de que te cuiden hasta que llegue. Cuando colgó, me quedé varios minutos sentada en el cubículo, procesando lo que acababa de ocurrir. Mi padre, el hombre que creía que se había olvidado de mí, estaba dispuesto a dejarlo todo para venir a rescatarme. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Después de una vida de decepciones, tenía miedo de volver a ilusionarme. Aún así, seguí sus instrucciones. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me acerqué al mostrador de atención al cliente. Balbuceé mi situación y, para mi sorpresa, el personal de la aerolínea fue increíblemente comprensivo. Me llevaron a una sala privada, me ofrecieron un sándwich y un jugo, y prometieron vigilarme hasta que mi padre llegara. Lamentablemente, esto pasa más seguido de lo que la gente cree, me dijo en voz baja la supervisora. Hay padres que cambian de planes a último minuto y dejan a sus hijos a su suerte. Las 3 horas siguientes se sintieron eternas, casi irreales. Mi mente era un torbellino de esperanza, miedo y cansancio. ¿Y si mi padre no aparecía? ¿Y si venía, pero solo para decirme que no me quería? ¿Y si todo era una ilusión y me esperaba otra decepción? Los recuerdos se agolparon en mi cabeza, él enseñándome a montar en bicicleta, su mano firme en el asiento mientras yo me tambaleaba, las noches en que me leía cuentos con voces divertidas para cada personaje, aquella Navidad en la que me construyó una casa de muñecas y sonrió al ver mi cara de felicidad. Si de verdad me había querido, ¿por qué me dejó? ¿Por qué nunca luchó por mí? Los minutos pasaban y mis párpados empezaban a pesar. Me quedé medio dormida en la incómoda silla de la sala de espera hasta que una voz por los altavoces me sacó de golpe de mis pensamientos. Atención, por favor. Blanche Williams, preséntese en el mostrador de información. Blanche Williams en el mostrador de información. El corazón me dio un vuelco. Me puse de pie de inmediato, tomé mi pequeña maleta y seguí a la empleada de la aerolínea que había venido a buscarme. Pero, para mi sorpresa, no me llevó al vestíbulo principal. Caminamos por un pasillo, atravesamos un par de puertas de seguridad y llegamos a una sección privada del aeropuerto. Su padre la espera aquí, me explicó la mujer mientras abría unas puertas de cristal que daban directamente a la pista. Y entonces lo vi. Un jet privado, brillante bajo las luces de la pista, con las escaleras desplegadas. Y bajando por ellas, un hombre alto, vestido con un traje elegante, cuyo perfil me resultaba tan familiar que me cortó la respiración. Mi padre, aunque diferente de cómo lo recordaba. Su cabello oscuro ahora estaba salpicado de canas en las sienes, y caminaba con una seguridad que no recordaba de mi infancia. Pero sus ojos eran exactamente los mismos. Amables, con esas arruguitas en las comisuras que tanto me habían consolado de niña. Por un instante, los dos nos quedamos quietos, mirándonos a la distancia como si no pudiéramos creer lo que veíamos. Entonces él avanzó, acortando la distancia en cuestión de segundos. Se detuvo justo antes de abrazarme, con la incertidumbre marcada en su rostro. Blanche, dijo con la voz quebrada por la emoción. No puedo creer que realmente seas tú. No sabía qué hacer ni qué decir. Una parte de mí quería lanzarme a sus brazos como la niña que solía correr a recibirlo en la puerta. Pero la otra parte, la adolescente herida que había sentido el abandono de ambos padres, se quedó inmóvil, dudando. Él pareció sentir mi vacilación. Lo siento tanto, susurró con sinceridad. Lo siento por todo, por no haber estado, por no haber luchado más para seguir en tu vida. Su voz era tan honesta que mis defensas empezaron a derrumbarse. Y las lágrimas, que creía agotadas horas atrás, regresaron con más fuerza. Ella me dijo, alcancé a balbucear entre sollozos, me dijo que tú no querías verme más. Que habías seguido con tu vida. El rostro de mi padre se endureció de golpe. Eso nunca fue cierto. No hubo un solo día en el que no quisiera estar contigo. Abrió los brazos con cautela, como pidiéndome permiso. Esta vez no dudé. Me lancé hacia él y me refugié en su pecho, liberando años de dolor acumulado contra su hombro. Nos quedamos así, abrazados, durante varios minutos, sin poder contener las emociones. Cuando por fin nos separamos,
Mantuvo un brazo alrededor de mis hombros mientras me guiaba hacia el jet que nos esperaba. Vamos a sacarte de aquí, me dijo con suavidad. Ya tendremos tiempo de hablar en el aire. El interior del avión privado era algo que jamás había visto. Asientos de cuero acolchonado, mesas de madera brillante y una luz cálida que lo envolvía todo en un ambiente tranquilo. Una azafata nos recibió con una sonrisa amable y me ofreció bebidas y un par de bocadillos. Me senté frente a mi padre, sin poder dejar de mirarlo con asombro. ¿Este avión es tuyo?, pregunté, incrédula. Él sonrió, algo avergonzado. Técnicamente, es de la empresa. Ahora soy el director general de Horizon Tech. ¿Director general?, repetí, con la boca abierta. Mamá siempre me había hecho creer que él apenas podía pagar la manutención, que vivía con lo justo. Han sido unos años muy buenos, respondió con sencillez. Luego su rostro se puso serio. Pero hay algo que necesitas saber, Blanche. He intentado contactarte durante años. Mandé tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, hice llamadas, todo. Cuando tu madre se volvió a casar y se mudó, perdí tu rastro por completo. Contraté detectives privados, presenté solicitudes en la corte, pero misteriosamente todo se perdía o se retrasaba. Mi mente dio vueltas al escuchar eso. La idea se me clavó como un puñal. Ella me mantuvo lejos de él a propósito. Él asintió, con el dolor pintado en la mirada. Te envié la manutención y dinero extra todos los meses desde el divorcio. Dinero que tú nunca viste, ¿verdad? Sentí un ardor en la garganta al recordar las veces que cenamos ramen durante días, la ropa usada que me hacía sentir diferente en la escuela, las quejas constantes de mamá sobre lo difícil que era llegar a fin de mes. Siempre estábamos en la ruina, susurré. Ella me decía que apenas dabas para la manutención. Mi padre abrió su maletín y sacó una carpeta perfectamente organizada. Me la entregó con cuidado. Dentro había copias de cheques cobrados, documentos judiciales y registros de llamadas y correos que había enviado durante años. Todo ordenado por fechas. La evidencia era abrumadora. Mi madre había mentido. Me había separado de él a propósito. No te muestro esto para hacerte daño, dijo en voz baja. Te lo muestro porque mereces saber la verdad. El avión despegó, alejándonos del lugar donde mi madre me había abandonado. Y, mientras la ciudad quedaba atrás, sentí algo extraño, una ligereza en el pecho, como si cada kilómetro me arrancara un pedazo del dolor y me devolviera un poco de esperanza. Papá me contó que ahora vivía en Seattle, dirigiendo la empresa tecnológica que él mismo había fundado años atrás. Lo que comenzó como un pequeño proyecto se había convertido en un gigante de la industria, dándole un éxito que nunca imaginó alcanzar. Siempre mantuve tu habitación lista, me confesó, con un toque de timidez en su voz. Todos estos años, por si acaso. El vuelo se pasó volando mientras tratábamos de reencontrarnos. Hubo silencios incómodos, lágrimas que se escapaban sin permiso, pero también una conexión genuina que, de algún modo, seguía ahí, intacta, como una chispa esperando encenderse de nuevo. Al aterrizar, un auto nos esperaba en la pista. Me pegué a la ventana mientras subíamos por una larga carretera privada entre barrios elegantes. Entonces lo vi, una casa moderna de vidrio y piedra, erguida sobre un acantilado con vista al océano. Me quedé sin aliento. Bienvenida a casa, dijo mi padre, observando mi reacción con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Espero que te sientas cómoda aquí. En la puerta nos recibió una mujer llamada Linda. Por un segundo me tensé, pensando que podía ser la nueva esposa de mi padre, pero él aclaró enseguida. Ella es mi asistente, la persona que me ha ayudado a preparar tu llegada. He preparado la habitación azul para Blanche, dijo Linda con una sonrisa cálida. Hay toallas limpias en el baño y llené la cocina con víveres. El equipo de seguridad ya sabe que forma parte de la familia. Papá le agradeció y ella se marchó. Entonces me condujo a través de la casa, habitación tras habitación, cada una más impresionante que la anterior. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue cuando abrimos la puerta de mi cuarto. Las paredes estaban pintadas de un azul suave, con ventanales enormes que daban al mar.
Una cama amplia ocupaba el centro, junto a un escritorio, una estantería y un sillón perfecto para leer junto a la ventana. Todo parecía sacado de un sueño. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue lo que vi sobre la cómoda. Una colección de cajas envueltas en papel de regalo, alineadas con precisión. Me acerqué con el corazón acelerado. ¿Son? Pregunté, incapaz de terminar la frase. Papá asintió, con una ternura infinita en la mirada. Son tus regalos de cumpleaños y Navidad. Todos estos años, aunque no pudiera entregártelos, no podía dejar de comprarlos. Están en orden, uno por cada año que no estuve contigo. Junto a las cajas había un álbum de fotos con una sola palabra en la portada: Blanche. Con las manos temblorosas lo abrí y encontré las pocas imágenes de mi infancia que había logrado reunir. Fotos escolares que mamá le había mandado en los primeros años tras el divorcio, un recorte de periódico con mi nombre cuando gané un premio académico en 6º grado. Entre los regalos había una foto borrosa, tomada a la distancia, de mí saliendo de mi antigua escuela. La sostuve con cuidado, con la voz casi apagada. ¿De verdad intentaste seguir en mi vida?, susurré, sintiendo como la realidad al fin se abría paso dentro de mí. Cada día, Blanche, respondió él, con la voz áspera por la emoción. Y ahora no pienso irme a ningún lado, si me dejas volver a ser tu padre. No supe qué contestar. Parte de mí quería lanzarme otra vez a sus brazos, como cuando era niña. Otra parte, la adolescente herida que había sentido el abandono, me frenaba. Pero la sinceridad en sus ojos terminó de romper el muro que yo misma había construido. Las lágrimas, que creía agotadas, regresaron con más fuerza. Ella me dijo que ya no querías verme, alcancé a decir entre sollozos. Que habías seguido con tu vida. El rostro de mi padre se ensombreció. Eso nunca fue cierto. No por un solo día, aseguró, abriendo los brazos con cuidado. Esta vez no dudé. Me lancé hacia él y me refugié en su abrazo, llorando todo lo que me había guardado durante años. Permanecimos así varios minutos, vencidos por la emoción. Cuando por fin nos separamos, él mantuvo un brazo alrededor de mis hombros y me condujo hacia el avión. Vamos a sacarte de aquí, me dijo con dulzura. Ya podremos hablar bien cuando estemos en el aire. El interior del jet privado parecía sacado de una película. Asientos de cuero mullido, mesas de madera brillante, luces suaves que llenaban el espacio de calidez. Una azafata nos recibió con una sonrisa y me ofreció algo de beber y un aperitivo. Me senté frente a mi padre, todavía sin poder apartar la vista de él. ¿Este avión es tuyo?, pregunté, incrédula. Sonrió, con un dejo de modestia en el rostro. Técnicamente, es de la empresa. Ahora soy el director ejecutivo de Horizon Tech. ¿Director ejecutivo?, repetí, casi en un susurro. Toda mi vida mamá me había dicho que él apenas podía pagar la manutención, que apenas sobrevivía. Han sido unos años muy buenos, respondió con calma. Luego se inclinó hacia mí. Serio. Blanche, hay algo que debes saber. Llevo años intentando contactarte. Tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, llamadas, todo. Pero cuando tu madre se volvió a casar y se mudó, perdí la pista de dónde estabas. Contraté investigadores privados, presenté recursos en la corte, y de alguna forma todo se perdía o se retrasaba. Mi cabeza daba vueltas. Entonces, ella me había mantenido lejos de él a propósito. Papá asintió, con dolor en los ojos. He estado enviando manutención y dinero extra cada mes desde el divorcio. Dinero que tú nunca recibiste, ¿cierto? Lo miré con incredulidad. Recordé las noches comiendo ramen durante días, la ropa de segunda mano que me hacía sentir invisible, y las quejas constantes de mamá sobre lo difícil que era llegar a fin de mes. Siempre estábamos en la ruina, susurré. Ella me decía que apenas dabas para la manutención. Él abrió su maletín, sacó una carpeta y me la puso en las manos. Dentro había copias de cheques cobrados, documentos judiciales, registros de llamadas y correos enviados a mi escuela. Todo estaba perfectamente ordenado por fechas. Cada hoja era una pieza más del rompecabezas, revelando con crudeza la verdad.
Mi madre había tejido una mentira para alejarme de él. No te muestro esto para herirte, dijo en voz baja. Te lo muestro porque mereces conocer la verdad. El avión despegó, alejándonos del aeropuerto donde me había quedado sola. Y mientras ascendíamos, sentí una ligereza que no conocía. Era como si cada milla me arrancara un pedazo del dolor y me devolviera un poco de esperanza. Papá me contó que vivía en Seattle, donde dirigía la empresa tecnológica que había cofundado años atrás. Lo que empezó como un pequeño proyecto había crecido hasta convertirse en una de las compañías más importantes del sector. Siempre mantuve tu habitación lista, me confesó, con un poco de vergüenza. Todos estos años, por si acaso. El vuelo pasó en un suspiro, entre pausas incómodas y momentos de emoción. Pero debajo de todo había un vínculo real, un lazo que no se había roto del todo y que ahora parecía renacer. Cuando aterrizamos, un coche nos esperaba. Me pegué a la ventana mientras avanzábamos por calles llenas de casas elegantes hasta entrar en un camino privado que subía por una colina. Y entonces apareció ante mis ojos, una casa moderna de cristal y piedra, erguida sobre un acantilado con vista al océano. Se me cortó la respiración. Bienvenida a casa, dijo mi padre, observándome con una mezcla de orgullo y nervios. Espero que te sientas cómoda aquí. En la puerta nos recibió una mujer de unos 50 años. Me puse tensa de inmediato, temiendo que fuera la nueva esposa de mi padre. Pero él me tranquilizó enseguida. Ella es Linda, mi asistente. Me ayudó a preparar todo para tu llegada. He dispuesto la habitación azul para Blanche, dijo ella con una sonrisa cálida. Hay toallas limpias en el baño privado y llené la cocina con provisiones. El equipo de seguridad ya sabe que forma parte de la familia. Papá le agradeció y ella se marchó. Después me llevó a recorrer la casa, jardines impecables que descendían hasta una playa privada, un gimnasio con máquinas modernas, una sala de cine y una oficina con ventanales enormes que daban al mar. Cuando abrimos la puerta de lo que sería mi cuarto, me quedé paralizada. Todo estaba pensado para mí. Paredes azul claro, una cama amplia, un escritorio, una estantería y un sillón cómodo junto al ventanal. Pero lo que realmente me hizo contener el aliento fue lo que vi sobre la cómoda. Una fila de paquetes, envueltos con papel de regalo de distintos colores y diseños, todos ordenados cronológicamente. ¿Son? Pregunté, acercándome con el corazón en un puño. Mi padre asintió, con ternura en los ojos. Son tus regalos de cumpleaños y de Navidad. Todos los años te compré uno, aunque no pudiera dártelo. No soportaba la idea de dejar de hacerlo. Al lado de los paquetes, descansaba un álbum de fotos con una sola palabra escrita en la portada, Blanche. Con manos temblorosas lo abrí, y ahí estaban, mis fotos escolares, aquellas que mi madre debió enviarle los primeros años tras el divorcio, recortes de periódico de cuando gané un concurso en 6º grado, imágenes que había reunido como podía para no olvidarse de mí. La abogada comenzó el proceso de solicitar el cambio de custodia, reuniendo pruebas del abandono de mi madre y de su mala conducta financiera. Con los asuntos legales en marcha, mi padre centró su atención en lo práctico. Necesitas ropa, útiles escolares, tus cosas personales, dijo. Podemos ir de compras hoy mismo, si te sientes con ánimos. El paseo fue surrealista. Acostumbrada a las tiendas de segunda mano y a las secciones de rebajas, me sentí abrumada por la insistencia de mi padre en que eligiera lo que quisiera sin mirar precios. Al final del día tenía un guardarropa nuevo, una laptop para mis estudios y un celular con datos ilimitados, un contraste brutal con el plan restringido que mi madre me había dado a regañadientes. Esa tarde, sentadas en la terraza con vista al océano, tuvimos nuestra primera conversación verdaderamente profunda sobre el divorcio y los años de separación. ¿Por qué se separaron tú y mamá? Pregunté al fin, dándole voz a la pregunta que me había atormentado desde los 8 años. Él guardó silencio un largo rato antes de responder. La respuesta más simple es que queríamos cosas distintas en la vida. Tu madre anteponía la seguridad económica y el estatus social por encima de todo. Cuando mi primer negocio fracasó, en vez de verme como un compañero enfrentando un tropiezo, me vio como una decepción. ¿Y tú? Lo animé a continuar.
Yo quería una verdadera pareja, alguien que enfrentara las tormentas conmigo, no alguien que abandonara el barco en cuanto aparecieran las primeras olas, dijo con tristeza en los ojos. Nunca quise dejarte, Blanche. Eso fue lo más difícil. Tu madre usó sus derechos de custodia como un arma, limitando poco a poco mi acceso a ti hasta que prácticamente me borró de tu vida. Con el paso de los días, empezamos a planear mi futuro. Mi padre contactó a la mejor escuela privada de Seattle para que comenzara el siguiente semestre, y contrató a una psicóloga infantil para ayudarme a procesar el abandono y los años de manipulación. Poco a poco, empecé a imaginar una vida en la que me sentía valorada y apoyada, en vez de simplemente tolerada. Una semana después de mi llegada a Seattle, mi padre y Judith Bennett me propusieron recuperar mis pertenencias de la casa de mi madre. Como ella seguía en Bali por otra semana, era la oportunidad perfecta de entrar legalmente, pues yo aún figuraba como residente, y recoger mis cosas sin confrontaciones. No tienes que venir si va a ser demasiado difícil para ti, me dijo mi padre, con voz suave. Yo puedo encargarme con el equipo legal. Pero sabía que era algo que debía hacer por mí misma. Un paso necesario para cerrar ese capítulo de mi vida. Quiero ir, respondí con firmeza. Hay cosas que significan mucho para mí. Tomada la decisión, planificamos la visita con la precisión de una operación militar. Reservamos vuelos, preparamos documentos legales y contratamos una compañía de mudanzas para trasladar mis pertenencias. A medida que se acercaba la fecha, me descubrí escribiendo y reescribiendo una carta para dejarle a mi madre, tratando de expresar la profundidad de su traición y mi decisión de elegir un nuevo camino. 3 días antes de que regresara de Bali, mi padre y yo, acompañados por Judith y su asistente, llegamos a la casa que había compartido con mamá y la familia de Richard. Con mi llave, abrí la puerta principal. El interior estaba exactamente igual que cuando se habían marchado. Inquietantemente silencioso, como congelado en el tiempo. Entrar en ese lugar como una simple visitante resultaba desconcertante. Todo era familiar, pero a la vez extraño, como si lo estuviera viendo con otros ojos. Por primera vez noté que la mayoría de las fotos en las paredes mostraban a Richard con sus hijos, y en algunas, a mi madre a su lado. Pero yo casi no aparecía. Y en ninguna salíamos juntas ella y yo. ¿Dónde está tu habitación?, preguntó mi padre en voz baja, apoyando su mano en mi hombro. Lo guié hasta el final del pasillo, a la habitación más pequeña, la más alejada de la suite principal. Abrí la puerta y le mostré mi espacio modesto. Ordenado, pero impersonal, sin nada del confort ni los lujos que había visto en los cuartos de mis hermanastros. ¿Este era tu cuarto?, dijo mi padre, incrédulo, recorriendo con la mirada los muebles básicos y la falta de detalles personales. Está bien, respondí automáticamente, con esa defensa que había aprendido tras años de escuchar que debía agradecer lo que tenía. Él suavizó la expresión y negó despacio. No, cariño, no está bien. Tú merecías mucho más. Con la ayuda de los mudanceros empezamos a embalar mis cosas. La ropa fue a cajas grandes, los libros y útiles escolares en otras más pequeñas. Fui selectiva. Dejé atrás todo lo que viniera de mi madre o de Richard y me llevé únicamente lo que era mío o tenía valor sentimental. Mientras vaciaba los cajones de mi escritorio, encontré una cajita empujada hasta el fondo del último cajón. Dentro había fotos de antes del divorcio, algunas tarjetas de cumpleaños que mi padre me había enviado en los primeros años y un osito de peluche que me regaló en mi 5º cumpleaños. ¿Guardaste todo esto?, dijo con la voz entrecortada, mientras yo le mostraba los recuerdos. Nunca llegué a creer del todo que fuera verdad lo que mamá decía de ti, admití, con lágrimas en los ojos. No completamente. En mi armario, detrás de una fila de zapatos, descubrí algo que me heló la sangre, un manojo de sobresujetos con una banda elástica, todos dirigidos a mí, con la letra de mi padre. Con manos temblorosas abrí el primero. Era una tarjeta de cumpleaños para mis 13 años, con un mensaje lleno de cariño y una tarjeta de regalo que jamás había usado. Fui abriendo uno tras otro, cada uno una prueba de que mi padre había intentado estar en mi vida todo ese tiempo. Tarjetas para cada cumpleaños y Navidad. Una carta con su nueva dirección y número de teléfono cuando se mudó a Seattle.
Fotos suyas en la sede de su empresa, con una nota que decía que esperaba que algún día fuera a visitarlo. Ella me escondió todo esto, susurré, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Todo este tiempo pensé que te habías olvidado de mí. Mi padre me rodeó con un abrazo fuerte. Nunca, Blanche. Ni un solo día. Mientras los mudanceros seguían trabajando, la curiosidad me llevó al despacho de mi madre. Sentía la necesidad de entender por qué había hecho tanto esfuerzo para separarme de él. Judith me había explicado que los documentos personales relacionados conmigo eran legalmente míos, así que empecé a revisar el archivador en busca de respuestas. En una carpeta marcada como divorcio encontré documentos financieros que confirmaban lo que mi padre me había dicho. Pagos de manutención mensual mucho más altos de lo que mi madre siempre afirmó recibir habían sido depositados de manera regular en una cuenta bancaria que yo ni siquiera sabía que existía. También había documentos judiciales que mostraban las repetidas solicitudes de mi padre para obtener visitas conmigo, todas bloqueadas por mi madre con excusas fabricadas. Lo más devastador fue un borrador de carta dirigida a su abogada, escrita alrededor de la época en que conoció a Richard, en la que delineaba una estrategia para minimizar la influencia de mi padre mientras se integraba a su nueva vida. En ese texto, yo era descrita como una complicación que debía manejarse con cuidado para asegurar que Richard siguiera interesado en ella. Al caer la tarde, la mudanza estaba completa. Mientras los trabajadores cargaban las últimas cajas en el camión, me senté en mi escritorio vacío y escribí la carta que llevaba días redactando en mi mente. Querida mamá, comencé. La palabra madre sonaba demasiado distante, y mami era un calor imposible de recuperar. Volqué en esas páginas todos mis sentimientos de traición, no solo por el abandono en el aeropuerto, sino por los años en que me hizo sentir como una carga. Expliqué que había encontrado las cartas ocultas, los registros financieros y que ahora conocía la verdad sobre su campaña para mantenerme lejos de mi padre. Cierro esta etapa. He decidido vivir con papá, no por venganza, sino porque merezco estar en un lugar donde me quieran y me valoren. Espero que algún día comprendas el daño que han causado tus decisiones, no solo en mí, sino también en ti misma. A pesar de todo, no te odio. Pero necesito quererme lo suficiente como para irme. Dejé la carta sobre el colchón desnudo de lo que había sido mi cama, el papel blanco destacando sobre la sábana azul. A su lado coloqué la llave de la casa, un gesto simbólico de que renunciaba a mi lugar en ese hogar. Salir por última vez de esa casa me llenó de una mezcla compleja, dolor, alivio y resolución. Afuera me esperaba mi padre, junto al coche, con una mirada preocupada. ¿Terminaste?, preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar con el nudo en la garganta. Él pareció comprenderlo todo sin palabras. Abrió la puerta del auto y subí. No miré atrás mientras nos alejábamos. En lugar de eso, mantuve la vista al frente, hacia el futuro que ahora estaba libre para construir. 3 días después, mi madre regresó de Bali. En cuestión de horas, mi teléfono explotó con notificaciones, una avalancha de mensajes cada vez más frenéticos. ¿Dónde estás? ¿Por qué tu habitación está vacía? Llámame inmediatamente. Blanche, esto no tiene gracia. Vuelve a casa ahora mismo. Acabo de hablar con el abogado de tu padre. ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Por favor, vuelve, cariño. Podemos arreglarlo. Te extraño. Los mensajes iban en un ciclo predecible: rabia, manipulación y falsas muestras de afecto. Se los mostré a mi padre y a Judith, quienes me aconsejaron no responder hasta que los procedimientos legales avanzaran. Una semana después de su regreso, mi madre apareció sin previo aviso en la casa de mi padre, habiendo conseguido de algún modo la dirección. El sistema de seguridad nos alertó. En la pantalla del monitor se veía su lujosa camioneta estacionada frente al portón, mientras presionaba una y otra vez el timbre del intercomunicador. No tienes que verla, me aseguró mi padre. Podemos pedirle al personal de seguridad que la haga marcharse. Pero yo sabía que esa confrontación era inevitable. Tal vez incluso necesaria. Quiero hablar con ella, dije. Pero quiero que tú y Judith estén presentes. Cuando la puerta se abrió, el rostro de mi madre era un torbellino de emociones.
alivio por verme, mezclado con furia por la situación. Llevaba un vestido veraniego de diseñador y gafas de sol empujadas hacia arriba en su cabello perfectamente teñido. El retrato mismo de la comodidad suburbana. «Blanche, gracias a Dios», exclamó, avanzando como si fuera a abrazarme. Yo retrocedí instintivamente y sus brazos cayeron a los costados. «¿Qué está pasando? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué estás con él?», dijo la última palabra con tal veneno que me estremecí. «Quizá deberíamos hablar adentro», intervino mi padre, con un tono calmado pero firme. Una vez sentados en la sala, con Judith presente como consejera legal y testigo, la fachada de mi madre comenzó a resquebrajarse. Sus ojos recorrieron la casa, notando el lujo y el buen gusto en cada detalle. «Ya entiendo de qué se trata esto», dijo con una risa quebradiza. «Te ha atraído con promesas de lujos. Tenía que haberlo imaginado». «No estoy aquí por eso», respondí, con la voz temblorosa pero firme. «Estoy aquí porque me abandonaste en un aeropuerto. Porque me mentiste sobre mi padre durante años. Porque encontré todas las cartas y tarjetas que me escondiste». Su expresión vaciló, pero pronto endureció el rostro. «Revisaste mis cosas privadas. ¿Cómo te atreves?». «Eran mías», le contesté. «Estaban dirigidas a mí». «Eres una niña de 15 años», escupió. «Todo lo que está bajo mi techo me pertenece, incluida tu correspondencia. Yo te estaba protegiendo de sus inconsistencias, de sus promesas rotas». Mi padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló al fin. «No hubo promesas rotas, Karen. Lo único que hubo fueron tus esfuerzos sistemáticos por borrarme de la vida de nuestra hija». «No tienes derecho a juzgarme», replicó ella, con los ojos brillando de ira. «No tienes idea de lo que fue criarla sola mientras tú estabas ocupado volviéndote millonario. Te envié manutención todos los meses», respondió él con calma. «Mucho más de lo que ordenó la corte. Dinero que, al parecer, usaste para ti mientras le decías a Blanche que apenas alcanzaba para sobrevivir». El rostro de mi madre se enrojeció. «Eso es mentira. Yo sacrifiqué todo por ella, incluso dejarla en un aeropuerto para poder vacacionar con tu nueva familia». Judith intervino con un tono profesional que hizo que la acusación sonara aún más grave. Por un momento, mi madre se quedó sin palabras. Luego, sus ojos se entrecerraron y me miró con dureza. «Yo no te abandoné. Te di una oportunidad de independencia. Si hubieras ido a casa, como te dije, nada de esto habría pasado». La descarada distorsión de la realidad me hizo hervir de rabia. «Me dejaste sola en un aeropuerto internacional con $200 y sin llave de casa. No me dijiste que fuera a casa hasta que ya te estabas yendo. No respondiste a mis llamadas ni mensajes. ¿Cómo puede eso ser independencia? Estás retorciendo lo que pasó», insistió, aunque en su voz ya se notaba la falta de convicción. Mi padre se inclinó hacia adelante. «Karen, tenemos las grabaciones de seguridad del aeropuerto. Tenemos testimonios del personal de la aerolínea. Y tenemos los mensajes de texto que le enviaste a Blanche después, tratando de cubrir tus huellas». El color desapareció del rostro de mi madre. «Están armando un caso en mi contra», espetó mi madre. «Quieren quitarme a mi hija y meterme a la cárcel también, después de todo lo que hemos sido la una para la otra». «Esto no se trata de castigo», intervino Judith con serenidad. «Se trata de establecer qué es lo mejor para Blanche de ahora en adelante. Ella ha expresado claramente su deseo de vivir con su padre, y dadas las circunstancias, el tribunal muy probablemente respetará esa decisión». La compostura de mi madre se desmoronó por completo. Llorando desconsolada, se volvió hacia mí. «Blanche, por favor. Cometí un error, lo sé. Me equivoqué. Pero no puedes dejarme por él. Somos una familia». «Dejamos de ser una familia cuando decidiste que Richard y sus hijos eran más importantes que yo», dije en voz baja. «Quizá incluso antes, cuando empezaste a mentir sobre papá». «No fue así», protestó débilmente. «Entonces dime cómo fue», la desafié. «Ayúdame a entender por qué escondiste las cartas de papá.
¿Por qué mentiste sobre la manutención y por qué me abandonaste por irte de vacaciones? Abrió la boca, pero la cerró enseguida, incapaz de dar una explicación que sonara creíble. Finalmente susurró. Richard pensó que sería mejor que te quedaras en casa. Dijo que el resort era para adultos y que sus hijos ya estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Yo tenía miedo de perderlo. La crudeza de esa confesión me dolió más que todos sus intentos previos de manipulación. Así que lo elegiste a él en lugar de a mí. Elegí seguridad económica, replicó. ¿Tienes idea de lo que es ser madre soltera y no tener dinero? Richard nos ofreció una vida mejor. ¿Una vida mejor para ti? La corregí con dureza. Porque para mí no fue más que convertirte en mi carcelera y tratarme como equipaje sobrante. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Richard entró con el rostro tenso, rebosante de ira. Karen, esto ya fue demasiado. Sube al coche ahora mismo. Mi padre se puso de pie de inmediato. ¿Cómo entraste? ¿Cómo pasaste seguridad? Richard lo ignoró por completo, dirigiéndose a mi madre. Te dije que no vinieras. Solo estás empeorando las cosas. Nuestro abogado fue claro, no debías tener contacto. Vi cómo mi madre se encogía bajo su mirada. Esa breve chispa de honestidad desapareció, reemplazada por la sumisión automática de la esposa complaciente. Solo quería ver a Blanche, murmuró. Ya la viste, replicó él con frialdad. Vámonos. Ella se levantó dócilmente, pero antes de cruzar la puerta no pude contenerme. ¿De verdad es esto lo que quieres, mamá? ¿Un hombre que te trata como a una niña y a mí como una molestia? Por un instante vaciló, con la duda marcada en su rostro. Pero Richard le tomó el brazo con firmeza. Al coche, Karen. Ahora. La última imagen que tuve de mi madre ese día fue su espalda alejándose, exactamente igual que en el aeropuerto. Solo que esta vez, no era yo la que quedaba atrás. Tras esa confrontación, el equipo legal de mi padre solicitó una orden de alejamiento, después de que Richard intentara entrar de nuevo a la propiedad. Al día siguiente, el tribunal la concedió, junto con una custodia temporal a favor de mi padre, a la espera de una audiencia completa. Lo más duro fue aceptar que mi madre había elegido su nueva vida por encima de mí. No solo una vez, en el aeropuerto, sino durante años, con cada carta escondida, con cada mentira sobre mi padre. La niña que alguna vez creyó ser el centro del mundo de su madre tuvo que enfrentar la verdad. Yo había sido, en el mejor de los casos, una nota al margen en su historia. Los meses que siguieron a aquella visita dramática fueron desafiantes, pero también transformadores. Adaptarme a vivir con mi padre implicó crear nuevas rutinas, establecer límites y, sobre todo, aprender a confiar en que su presencia sería permanente. Comencé a ver a la doctora Eleanor Wilson, una terapeuta especializada en trauma adolescente y abandono parental. En nuestras sesiones semanales encontré un espacio seguro para procesar las emociones contradictorias que me atormentaban: ira, dolor, alivio, culpa, todo mezclado. Lo que sientes es completamente normal, me aseguró durante una de las consultas más difíciles. El proceso de sanar no es lineal. Con su guía entendí que las acciones de mi madre hablaban de sus propias carencias, no de mi valor. Eso no excusaba lo que había hecho, pero me ayudó a soltar la culpa que no me correspondía. Las personas completas no abandonan a sus hijos, me explicó. Las elecciones de tu madre reflejan sus limitaciones, no las tuyas. Mientras tanto, mi padre me inscribió en Westlake Academy, una de las mejores escuelas privadas de Seattle, para iniciar el nuevo curso. La transición fue emocionante, aunque intimidante. Después de tantos años siendo la extraña en la casa de Richard, me costaba creer que podía encajar en algún lugar. Para mi sorpresa, encontré amistades verdaderas por primera vez en mucho tiempo. Zoe y Aiden, mellizos apasionados por la literatura, me adoptaron en su grupo casi de inmediato. Hallie, una artista talentosa, reconoció mis torpes intentos de dibujar y me ofreció enseñarme técnicas durante la hora del almuerzo. Poco a poco, empecé a bajar la guardia y a dejar que los demás vieran quién era realmente. Has cambiado desde que llegaste,
me dijo Zoe un día mientras caminábamos a casa. Estás menos a la defensiva. Supongo que estoy aprendiendo que no todo el mundo tiene una agenda oculta, respondí, sorprendida por mi propia reflexión. Reconstruir la relación con mi padre fue un delicado baile de redescubrimiento. Nos estábamos conociendo como éramos ahora, mientras tratábamos de reconciliar lo que recordábamos del pasado. A veces, ambos tiempos coincidían perfectamente, como cuando recordó mi amor infantil por observar las estrellas e instaló un telescopio en la terraza. Otras veces, los años de separación dejaban vacíos dolorosos, recuerdos que él no tenía, momentos que yo había vivido sola. Ojalá hubiera estado en tu primer día de secundaria, dijo una noche, mientras revisábamos fotos que traje de la casa de mi madre. Tus ferias de ciencias, tu primer enamoramiento. Esos años no los podemos recuperar, le contesté, sorprendiéndome al ser yo quien lo consolaba. Pero tenemos el presente y el futuro. Él me apretó la mano con los ojos brillantes. ¿Cuándo te volviste tan sabia? El trauma tiene sus ventajas, bromeé. Ese humor oscuro era la señal de que empezaba a sanar. 6 meses después de mudarme con mi padre, el tribunal le otorgó la custodia legal completa. Mi madre, representada por un costoso abogado pagado por Richard, intentó pelear al principio, pero acabó aceptando cuando Judith presentó pruebas contundentes de abandono y fraude financiero. El juez ordenó a mi madre devolver los fondos de manutención malgastados y estableció un régimen de visitas estructurado que solo comenzaría tras completar varias sesiones de terapia conjunta conmigo. En mi opinión, era más consideración de la que merecía. Pero mi padre, con su calma habitual, me recordó que quizá mantener algún tipo de vínculo sería importante para mi salud emocional a largo plazo. Puedes estar enojada con ella, incluso odiar lo que hizo, sin necesidad de cortar del todo la conexión, me aconsejó mi padre. Pero, al final, la decisión es tuya. Yo voy a apoyarte en lo que decidas. Acepté asistir a la terapia conjunta, aunque las primeras sesiones fueron insoportables. Mi madre oscilaba entre llantos llenos de disculpas y sutiles intentos de justificar sus actos. Su narrativa había pasado de negar el abandono a presentarlo como un intento equivocado de complacer a Richard, como si eso lo hiciera menos dañino. Yo solo quería que tuviéramos seguridad, repetía una y otra vez. Y por eso te aseguraste de que yo acabara sola en un aeropuerto, le respondí en una sesión especialmente tensa. Con el tiempo, establecí límites claros con mi madre. No volvería a vivir con ella, sin importar sus promesas o sus apelaciones emocionales. No fingiría que el pasado no había ocurrido. No le permitiría reescribir nuestra historia para aliviar su culpa. Eran condiciones innegociables y, poco a poco, ella pareció aceptarlas. Mi padre se mantuvo sorprendentemente neutral durante todo el proceso. Nunca habló mal de ella, a pesar de todo lo que había hecho. Cuando le pregunté cómo lograba contenerse, su respuesta me marcó. Odiarla solo te haría daño a ti, me explicó. Eres mitad de ella, lo queramos o no. Además, ella me dio a ti. Y por eso puedo perdonarle casi cualquier cosa. La primera Navidad que pasé con mi padre y su familia extendida, abuelos, primos que apenas recordaba, fue toda una revelación. La calidez genuina y la inclusión que experimenté contrastaban de manera brutal con las cenas de familia feliz en casa de Richard, donde siempre me sentí como una invitada indeseada. Mi abuela paterna, una mujer vibrante de más de 70 años, me tomó de la mano durante la cena de Navidad. Tienes la resiliencia de tu padre, me dijo con ternura, y también su corazón. Pero esa chispa, ese fuego en tus ojos cuando hablas de lo que te importa, eso es solo tuyo. 3 años después llegó mi graduación de secundaria. Di el discurso de valedictorian mientras mi padre me miraba desde la primera fila, con orgullo desbordado. Mi madre también asistió, sentada incómoda unas filas detrás de mi padre y mis abuelos. Nuestra relación se había transformado en algo cordial, aunque no cercano, construido sobre una honestidad cuidadosa en lugar de la falsa armonía que ella hubiera preferido. La universidad me llevó a la costa este, donde estudié psicología con una especialización en derecho de familia. La distancia de ambos padres me permitió definirme más allá del divorcio y del drama adolescente.
Descubrí pasiones y fortalezas que quizás nunca habría encontrado de haber seguido en el camino anterior. En mi penúltimo año, realicé prácticas en una organización sin fines de lucro que apoyaba a hijos de padres divorciados. Usé mi experiencia para ayudar a otros a enfrentar retos similares. Ese trabajo me llevó a mi verdadera vocación: desarrollar programas para que los tribunales de familia consideren mejor las necesidades de los niños en los procesos de custodia. El camino hacia el perdón fue largo y no lineal. Algunos días, el recuerdo de aquel encogimiento de hombros de mi madre al dejarme en el aeropuerto todavía me quitaba el aire. Otros días, lograba reconocer su humanidad, sus fallas y su incapacidad con más compasión que rencor. El perdón no significa que lo que pasó esté bien, me explicó mi terapeuta años atrás. Significa que eliges no dejar que consuma tu futuro. En mi cumpleaños número 25, le escribí una carta a mi madre expresando esa comprensión ganada con esfuerzo. He aprendido que las personas solo pueden dar lo que tienen dentro de sí mismas para dar. Tu capacidad para amar incondicionalmente estaba dañada mucho antes de que yo naciera. Reconocer esto me ha liberado de esperar lo que nunca podías ofrecerme. Su respuesta me sorprendió por lo inusitada honestidad. Te merecías más de lo que yo pude ser como madre. Lo lamento todos los días. Cuando me casé a los 28, fue mi padre quien me acompañó al altar con lágrimas en los ojos. Desde el momento en que me llamaste desde ese aeropuerto, todo lo que quise fue verte feliz y completa, me susurró antes de entregarme al que sería mi esposo. Y mírate ahora. Mi madre también asistió, pero ya divorciada de Richard. Se comportó con corrección, sin intentar atribuirse el mérito de la mujer en que me había convertido. Esa contención fue, de hecho, una señal de su propio crecimiento. Al formar mi propia familia, llevé conmigo las lecciones de ambos padres, un mapa con lo que debía imitar y lo que debía evitar. De mi padre aprendí la paciencia y la persistencia del verdadero amor, así como el valor de empezar de nuevo tras una pérdida. De mi madre aprendí la importancia de la autosuficiencia y el peligro de poner el estatus por encima de las conexiones auténticas. El abandono en aquel aeropuerto, que alguna vez me definió, con el tiempo se convirtió en solo un capítulo de una historia mucho más larga. Un momento crucial, sí, pero no el final. De una forma inesperada, ser dejada atrás fue lo que me impulsó hacia adelante, obligándome a descubrir fuerzas que de otro modo quizá nunca habría conocido. A veces me pregunto qué habría pasado si mi madre me hubiera llevado a Bali ese día. Si me hubiera escogido a mí por encima de las preferencias de Richard, ¿seguiría atrapada en el ciclo de buscar su aprobación condicional? ¿Habría descubierto el amor incondicional de mi padre? ¿Habría encontrado mi voz y mi propósito? Son preguntas sin respuesta. La vida no ofrece versiones paralelas para comparar. Lo único que sé con certeza es que la verdadera familia no se define por la biología ni por papeles legales, sino por la decisión constante de estar presente, de valorar y priorizar al otro. Eso lo aprendí de mi padre. Y, en su ausencia, también lo confirmé a través de mi madre. Si alguna vez has sentido abandono o traición por parte de alguien que debía protegerte, debes saber que tu valor nunca estuvo determinado por su fracaso. Sus limitaciones no son tu destino. La familia puede encontrarse y construirse en lugares inesperados, si permaneces abierto a la conexión incluso después de la desilusión. Gracias por escuchar mi historia. Si de algún modo resonó contigo, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para más reflexiones sobre resiliencia y sanación. Compártelo con alguien que necesite recordar que el abandono marca, pero no define. ¿Alguna vez has tenido que poner límites a un familiar que te hizo daño? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Recuerda, tu historia importa, y nunca estás tan solo como puedes sentirte en tus momentos más oscuros.